cuando se vea el Power. Sí, también, estamos listos. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de abdomen agudo pediátrico de origen no traumático, ¿ya? El abdomen agudo en realidad es un síndrome donde el síntoma principal es el dolor abdominal y corresponde a un diagnóstico provisorio, porque en realidad no tenemos una etiología clara y en el cual donde no realizamos ningún tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, nos puede llevar a la muerte del paciente. El dolor abdominal es un motivo muy frecuente en el servicio de urgencia. Por eso es tan importante que logremos realizar un correcto diagnóstico diferencial. Y en pediatría, como ocurre muchas veces, esta orientación diagnóstica va a depender de la edad. En esta tabla, ustedes pueden ver muchas causas de dolor abdominal, ¿ya? Entonces, en el fondo, a veces uno ve esto y dice como, wow, ¿cómo lo voy a hacer en el momento en que me enfrento a un paciente? Lo principal siempre va a ser una buena anamnesis, un examen físico completo. Eso lo voy a recalcar varias veces a lo largo de la presentación. Cuando un paciente llegue a consultar por un dolor abdominal, no vayan directo al abdomen. Ahí es donde ocurren muchas equivocaciones, ¿ya? A mí me enseñaron siempre a hacer un examen completo, revisar la faringe, las amígdalas, a ocultar los pulmones, y ahí recién vamos bajando, ¿ya? Entonces, en esta tabla, Emanuel, ¿cómo puedo hacer para mostrar un puntero? Eso lo tiene que ver usted con el PowerPoint. En la esquina inferior izquierda generalmente hay opciones. A ver. O sea, cuando hace... Tiene que tener la presentación. Tiene que proyectarlo. Como estaban delante. Ya. Hacer más para la parte inferior. En la parte inferior izquierda hay opciones a veces. Aquí. Sí, eso. También. Marcar como resaltado, pluma. Y ahí se ve un puntito, ¿cierto? Sí. Pero, profe, igual no se ve abajo. Abajo sí hay como uno, no, a ver, no se nota mucho a veces, pero se ve como unos circulitos en la parte inferior izquierda de su pantalla. A ¿No, ver. no ve nada? No. Pero ¿ven este puntito rojo? Sí, sí, se ve bien. Ya. En el fondo, con esta tabla ustedes pueden ver que la mayoría de los dolores abdominales que les van a llegar trabajen en un consultorio, en un servicio de urgencia, en un SAPU. Los niños pequeños van a ser cólicos, alergias intestinales, alimentarias, y en los niños más grandes van a ser gastroenteritis o constipación, ¿ya? Pero lo que vamos a hablar el día de hoy son las patologías de resorte quirúrgico. Entonces, con mi colega, Mariela, vieron la hernia inguinal complicada y el síndrome escrotal agudo. Y hoy día nos compete el resto de las patologías quirúrgicas. Esta lista se las voy a dejar en el fondo para que quede grabada, pero vamos a ir viendo a grosso modo la patología del recién nacido, porque la verdad es que no se van a enfrentar mucho a este cuadro, pero igual se las quiero contar porque si alguno de ustedes se va de médico general de zona y está en un lugar aislado, van a recibir guaguas y ustedes muchas veces van a tener que identificar si una guagua está con una obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la obstrucción intestinal es la detención del tránsito intestinal que puede ser parcial o total debido a una causa mecánica o funcional. Hay múltiples clasificaciones, pero como siempre en pediatría, lo más frecuente es que lo dividamos por la edad. Entonces, los recién nacidos, lo más frecuente es que sean patologías congénitas, o sea que ellos nazcan con el problema. Pueden tener una atresia, o sea que no tienen una porción del intestino, pueden nacer con el intestino duplicado, tener una enfermedad de Hirschsprung, una amarrotación intestinal, patología meconial o enterocolitis necrotizante. Ya los lactantes y preescolares y escolares
esto sí lo pueden ver con mayor frecuencia, así que vamos a hablar de la invaginación intestinal, de la estenosis hipertrófica del píloro, de las vías postoperatorias y de la patología ónfalo-mesentérica persistente. El manejo inicial siempre va a ser la estabilización. Entonces, dependiendo si están en un hospital, lo van a hospitalizar, o si están lejos, lo van a trasladar una vez estabilizado. Van a dejar al paciente en régimen cero, instalar una sonda nasogástrica que queda a caída libre para descomprimir el estómago, hidratarlo, realizar correcciones de las alteraciones hidroelectrolíticas, analgesia porque el paciente está con dolor, y si el paciente está choqueado o tiene un aspecto séptico, instalar una sonda Foley para que puedan realizar una diuresis horaria. Si tienen alguna sospecha de algo grave, que el paciente esté séptico, iniciar profilaxis antibiótica, y el tratamiento definitivo va a ser según la etiología. Entonces vamos a empezar por los recién nacidos. Los recién nacidos son pacientes bien complejos porque no nos hablan, no pueden hablar y tampoco nos pueden decir dónde les duele, ¿ya? Los tres pilares de síntomas cuando tienen una obstrucción intestinal es porque nacen y un par de horas después empiezan con intolerancia alimentaria. Empiezan con vómitos o residuos aumentados, empiezan a tener distensión abdominal y retardo en la eliminación del meconio. Lo normal es que más o menos dentro de las primeras 48 horas un recién nacido elimine meconio. Acá quiero contarles cuál es el patrón de gas intestinal normal de un recién nacido. Cuando un recién nacido nace, empieza recién a respirar y el aire empieza a avanzar de a poquito y llega hasta el recto más o menos como a las 9 horas, ¿ya? Entonces muchas veces, si hay un recién nacido que está con vómitos, ustedes le toman una radiografía muy precoz, con eso no pueden realizar un diagnóstico, ¿ya? Tienen que esperar por lo menos unas 9 horas para ver si el aire avanzó o se quedó simplemente en la cámara gástrica, por ejemplo. La radiografía de abdomen normal tiene este aspecto de mosaico en un recién nacido, ¿ya? Donde el intestino tiene este aspecto como de figuras poliédricas y son bien homogéneas. Cualquier alteración, cualquier diferencia con esto va a ser patológico. Por ejemplo, este caso. Tenemos una radiografía normal y acá ya empezaron las asas intestinales a elongarse y a dilatarse, ¿ya? Ahora, este es como un tips general. Estábamos viendo recién la radiografía normal y las obstrucciones en los recién nacidos. Las obstrucciones altas, completas, pueden ver una burbuja, 2 o 3 burbujas. Cuando ven 4 burbujas o más, es una obstrucción intestinal baja. Y cuando ven menos de 3 burbujas, pero un poquito de aire distal, puede ser una obstrucción intestinal parcial. Aquí les tengo algunos ejemplos de las radiografías, cómo se ven. Entonces, en una obstrucción intestinal alta en el recién nacido, por ejemplo, el bebé nace, no se puede alimentar. Acuérdense que los pilares son intolerancia con vómitos, distensión, le tomamos la radiografía y vemos la doble burbuja, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El bebé tiene una atresia a nivel del duodeno, traga aire y este aire no logra pasar. Entonces se dilata el estómago y se dilata la porción del duodeno, y por eso estamos viendo 2 burbujas. Ahora las atresias de yeyuno, que son más abajo, generalmente se pueden ver hasta 3 burbujas. Y las atresias ileales, como son más distales, la radiografía se comporta como una obstrucción intestinal baja, ¿ya? La estenosis hipertrófica del píloro generalmente causa una obstrucción
parcial, y es por eso que se ve una cámara gástrica muy aumentada, pero con aire distal. Esta patología la pueden ver y la vamos a detallar más adelante. La obstrucción intestinal baja en el recién nacido, entonces vamos a ver hartas burbujas de aire. La primera causa es el hilio meconial. Lo que pasa en esta patología es que el meconio, que es la deposición del recién nacido, es extremadamente espesa y generalmente queda atrapada en el ilion terminal, como ven en esta imagen. Entonces, todo este meconio empieza a atrapar el aire deglutido y en una radiografía se ve como este aspecto de burbujas de jabón, ¿ya? Y con todo el resto del intestino dilatado. En un estudio contrastado, que nosotros metemos contraste por el recto, se ve un colon que está muy desfuncionalizado, muy pequeño, y en el intestino delgado se ven defectos que es este meconio espeso, ¿ya? La mayoría de las veces esto se puede resolver solamente con irrigaciones o enema, pero si no, tenemos que entrar a pabellón a resolver el problema, ¿ya? Otra causa es el tapón meconial, que es similar al hilio meconial, pero en esta ocasión lo que pasa generalmente es que el colon del recién nacido es inmaduro, entonces le cuesta expulsarlo, ¿ya? También es un poco espeso, pero no tanto como en el hilio meconial. Y aquí, en este enema contrastado, lo que vemos es que el colon tiene un calibre normal, pero se ven estos defectos de hielo, ¿ya? El tapón meconial ocurre a nivel del colon y recto. Y por último, la enfermedad de Hirschsprung, que es una patología donde generalmente en la porción distal del intestino hay una aganglionosis, ¿ya? Del plexo submucoso y mientérico. Esto lo que hace es que al no estar estos ganglios, el recto y el ano generalmente se mantienen contraídos, ¿ya? Porque lo que hacen los ganglios es relajar la musculatura intestinal y al no existir, está siempre contraído y eso evita que se pueda realizar una eliminación normal. ¿Alguna duda hasta aquí? Como les decía antes, no me interesa que se sepan todas las características que les acabo de decir, solo que sepan reconocer cuando una radiografía de un recién nacido es anormal y más o menos puedan tener una idea si puede ser algo alto o bajo y las patologías que existen, ¿ya? En un estudio contrastado, aquí podemos ver que el recto se ve más delgado que el colon descendente, ¿ya? Y eso no es normal. Como ven acá en el tapón meconial, tiene un calibre normal del recto, en cambio acá, este calibre está disminuido. Ahora, la malrotación intestinal. A grandes rasgos, lo que ocurre en la embriología, hay un momento cuando se está formando el feto en que el intestino empieza a crecer rápidamente y ya no entra en la cavidad abdominal. Ya entonces más o menos a las 6 semanas se empieza a herniar el intestino, luego afuera empieza a hacer un giro y luego retorna nuevamente a la cavidad abdominal y hace un giro de 270 grados en sentido antihorario y solo en ese momento se fija el intestino a la pared abdominal a través de los mesenterios. Entonces lo normal es que la unión acá de la válvula ileocecal y el ángulo de Treitz queden en esta posición, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. La unión duodeno-yeyunal, que es donde está el ángulo del ligamento de Treitz, queda posicionado a la izquierda de la columna y el ciego queda en el cuadrante inferior derecho. Esto lo que hace es que todo este
esta fijación, que es donde va el mesenterio, sea ancha y evite que el intestino se tuerza, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos estos casos? Le damos a beber generalmente esto se da en los recién nacidos, niños pequeños, le damos a tomar vía oral contraste, y acá tenemos un estudio contrastado normal, donde esto es el estómago, acá ya está el duodeno, y el ángulo de Treitz está a la izquierda, ¿ya? En cambio, en una mal rotación, tenemos el estómago, va al duodeno, y se va a la derecha, ¿ya? Y nunca llega al lado izquierdo. Otra forma de hacer el diagnóstico es con un ecodoppler. Lo normal es que la arteria esté al lado izquierdo de la vena mesentérica superior. Cuando este patrón se invierte, estamos frente a una malrotación intestinal. ¿Por qué es importante que conozcan que existe esto? Porque tiene una patología gravísima que es el vólvulo, ¿ya? El vólvulo intestino medio. Generalmente se da en los recién nacidos o en menores de 1 año, que empiezan con vómitos biliosos de forma súbita, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente que abruptamente empieza con vómitos biliosos, puede ser muy grave. Entonces, aquí, para que entiendan un poquito, tenemos la fijación normal, ¿cierto? En este caso, como la fijación, la base es más pequeña, es como cuando hay un pólipo. Entonces, cuando el pedículo es muy fino, puede girar sobre su eje fácilmente y hacer un vólvulo de intestino medio que, si no se resuelve rápidamente, todo este intestino se va a isquemizar y se va a necrosar. La forma crónica en niños mayores son signos bien inespecíficos. Pueden tener saciedad precoz, distensión, dolor abdominal crónico intermitente o incluso retraso del desarrollo, ¿ya? Acá en el estudio contrastado, cuando hay un vólvulo, lo que se ve es este tirabuzón, ya esta espiral. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos la sospecha de un bebé o un lactante menor que empieza con vómitos biliosos de forma abrupta, se toma una radiografía y se ve esta doble burbuja. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en la atresia duodenal que en el fondo no existía continuidad del duodeno en este nivel? Aquí ocurre parecido. Al volvularse, el aire solamente llega a este nivel y aquí se confirma con el estudio contrastado. Ahí tienen algunos ejemplos. Con la ecografía también podemos hacer el diagnóstico de vólvulo intestino medio porque se ve esta imagen acá. En el fondo, aquí va el intestino, aquí va la arteria mesentérica superior, y al ir girando el intestino va girando con su mesenterio y se forma este torbellino de la arteria y alrededor va la vena mesentérica superior. Y para finalizar con las patologías del recién nacido, la famosa enterocolitis necrotizante. Es la causa más frecuente de abdomen agudo del recién nacido, tiene una variabilidad clínica enorme que va desde simplemente que tenga, que no se está alimentando bien, hasta distensión, hasta ya un paciente séptico. Y todo esto va a depender de que puede tener solamente isquemia, hasta una necrosis intestinal que puede ser localizada o total. Los factores de riesgo para una enterocolitis necrotizante son la prematurez, el bajo peso al nacer, y que se asocie esto a una alimentación enteral, ¿ya? Cuando esto se junta con cualquier patología que haga que le llegue menos sangre al intestino, ahí tenemos todos los riesgos para que ocurra una enterocolitis necrotizante. Por ejemplo, sabemos que en la sepsis va a haber una redistribución de flujo y va a priorizar que la sangre le llegue al cerebro, a los riñones, y el intestino le va a llegar menos sangre, y al ser un bebé prematuro no lo va a poder soportar y puede generar una enterocolitis. El diagnóstico es clínico e imagenológico. Entonces, como habíamos hablado previamente, la mayoría de los bebés tienen
intolerancia alimentaria, aumentan sus residuos, vómitos, se distienden, y lo que es más patognomónico acá es que pueden tener sangre en las deposiciones. Cuando un bebé está más grave, podemos incluso llegar a ver las asas intestinales en el fondo que ya están isquémicas a través de su pared, que es muy delgada. Ya, acá quería explicarles un poco. Nosotros usamos mucho la radiografía de abdomen simple, pero en los recién nacidos también ocupamos mucho la radiografía de abdomen de cúbito supino, o sea, el paciente está acostado, pero con rayo horizontal, ¿ya? Porque esto nos va a permitir ver algunos detalles muy importantes. En la enterocolitis, generalmente cuando el problema empieza, ocurre una inflamación de la mucosa y la submucosa. Esto empieza a hacer una disrupción y empieza a haber traslocación bacteriana, ¿ya? Lo primero que ocurre es que nosotros vamos a ver dilatación de asas intestinales. Es algo que es inespecífico, pero es algo muy precoz. Posteriormente ya empieza la neumatosis, que es algo ya patognomónico, ¿ya? Son burbujas de aire que están en la mucosa y en la submucosa, y se ven también como estas burbujas de jabón que hablábamos antes, ¿ya? Cuando el aire está en la mucosa y submucosa, se ve de esta forma, pero cuando sigue avanzando y ya pasa a la subserosa, se ve de esta otra forma. No sé si logran ver, creo que le hizo un zoom después, como el aire entra en la pared y separa la serosa y se ve como una línea divisoria, ¿ya? No sé si logran imaginárselo. Sí, ahí, ¿Sí? Aquí sí, otros ejemplos, se ve. ¿ya? Entonces, para que sepan que hay distintos tipos de neumatosis. Acá quería enseñarles otro tips. Cuando en una radiografía vean aire por sobre o al lado del hígado, aquí hay un neumoperitoneo, ¿ya? Pero nunca se olviden, esto sí quiero que lo destaquen, si van a pedir una radiografía, pídanla siempre en 2 proyecciones, ¿ya? Porque muchas veces ustedes pueden ver una imagen que les parece algo raro y simplemente va a ser una superposición, o este caso, que nos habla de un hemoperitoneo, si le tomamos una radiografía de cúbito supino con rayo horizontal, va a ser evidente, ¿ya? En un ratito más se las voy a mostrar. Este es otro signo bien sutil, que se llama signo de Leo-Rickler, que en el fondo ya hay más aire por delante del hígado, y el aire se interpone y se está dibujado ligamentos falciformes, ¿ya? Acá, no sé si logran ver, pero esta radiografía no se ve muy buena, pero nos sirve muchísimo. ¿Logran ver estos triángulos que están acá? Sí, doctora. Doctora, Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Ya? Sí, eso. Estos es aire libre, ¿ya? Si yo un paciente estoy dudando si operarlo o no operarlo, y veo este neumoperitoneo que está recién empezando, lo opero de inmediato, ¿ya? Aquí ya es un poco más evidente, ¿ya? El aire siempre tiene que estar dentro del intestino, nunca fuera, ¿ya? Y por ejemplo acá ya llegamos muy tarde, o sea, ya es evidente la cantidad de aire que tiene en su cavidad abdominal. Entonces, resumiendo, en una enterocolitis vamos a ver dilatación de asas intestinales, se pierde esa forma poliédrica, se va a engrosar la pared porque la pared es la que se empieza a inflamar, empieza a haber neumatosis que puede ser generalizada o lineal, dependiendo si está en la mucosa o la submucosa o la subserosa. Y lo otro que podemos ver es portograma aéreo. Eso significa que vean esta radiografía, la cantidad de neumatosis que tiene. Entonces todo este aire ya no sabe para dónde escapar y a través de la vasculatura
llega a la vasculatura portal, ¿ya? Esta foto es muy bonita, que se ven incluso cómo van ahí las burbujitas y llegan a la circulación portal posteriormente. Ya, en cuanto a la clasificación de la enterocolitis, no me interesa que se aprendan esto, solamente mostrarles que se clasifican en, uno tiene una sospecha, hace el diagnóstico, o ya está complicada, ¿ya? Según esto, cuando es sospecha simplemente se observa, cuando ya uno realiza el diagnóstico, deja al paciente en régimen cero, las mismas indicaciones que habíamos hablado de obstrucción intestinal, y cuando está complicada, se opera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿puede retroceder una diapositiva? ¿Sí? No entiendo ahí la corrección de Alt Help. No sé si no me acuerdo, pero no sé qué es. No, o sea, es que es algo mío en realidad. Alteración de, o sea, hidroelectrolítico, al final es eso. Corrección de Ya. alteraciones hidroelectrolíticas. Profe, gracias. Doctora, Dime. ¿a estos pacientes se les da algo para el dolor? Sí, se les da para el dolor. ¿Y qué medicamento utilizamos en este caso? Generalmente en la neo lo que más se ocupa es paracetamol. Ah, ya. Sí. Gracias. De nada. Ya, vamos a seguir con los lactantes. Ahora sí quiero que la clínica y todas las cosas vayan como tomando harta atención, porque esto sí lo pueden ver en un consultorio o en el servicio de urgencia. Entonces, vamos a empezar por la estenosis hipertrófica del píloro, que es una oclusión del lumen que puede ser parcial o total del píloro, y se debe a que hay una hipertrofia de la musculatura del píloro, ¿ya? Lo más frecuente es que se dé más o menos entre el mes y los 2 meses de edad. Se da más en hombres y generalmente es el primer hijo, ¿ya? Las causas son multifactoriales. La verdad es que no se sabe muy bien, pero lo que tienen que recordar, lo vamos a ver aquí, más adelante. Esto es lo más importante. En cuanto a la anamnesis, va a ser un bebé que empieza con vómitos lácteos, ¿ya? No son biliosos. El bebé toma pecho o se toma su mamadera y algunos minutos después empieza con estos vómitos lácteos, ¿ya? Y estos vómitos empiezan de a poco. O sea, muchas veces puede ser una regurgitación, pueden pensar que es un reflujo. Lo importante es que diferencien que estos vómitos son progresivos, ¿ya? O sea, es un bebé que empezó con vómitos lácteos y cada vez es peor. Se va haciendo más frecuente hasta llegar en todas las tomas y llega a un momento en que la oclusión es tal que terminan siendo explosivos o en proyectil, ¿ya? Y es un bebé que toma pecho y está con mucha hambre. Y puede estar irritable, obviamente, porque está con hambre, ¿ya? En cuanto al examen físico, como no puede pasar el alimento, vamos a ver ondas de lucha, ¿ya? Que son de la cámara gástrica. Van de izquierda a derecha. Y podemos palpar la oliva pilórica, ¿ya? A mayor tiempo de evolución hay más signos porque el bebé se va deshidratando, se va desnutriendo, pero la verdad es que actualmente hacemos un diagnóstico bien precoz, ¿ya? Así que no nos llegan, generalmente no operamos niños desnutridos porque ahora tenemos la ecografía. El diagnóstico entonces, si les llega alguna guaguita que está vomitando, le piden una radiografía, como hablamos antes, aquí le está costando pasar el aire de la cámara gástrica, pero pasa, ¿ya? Es algo inespecífico y el diagnóstico final se hace con la ecografía, donde se logra ver, esta imagen es una ecografía normal,
Aquí viene un estómago lleno de contenido, pasa fácilmente a través del píloro. En cambio acá tenemos un estómago donde el canal del píloro es muy fino y miren lo grueso que es el músculo pilórico. ¿Ya? Tiene que ser un grosor más de 4 milímetros y más de 16 de largo. Esto es algo que sí quiero que les quede grabado. La estenosis hipertrófica del píloro no es una emergencia quirúrgica, ¿ya? Lo más importante primero es corregir la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas para lograr llegar a electrolitos normales. Siempre pasar un bolo primero de suero fisiológico, 20 cc por kilo, una vez, y ahí ver si requiere o no requiere un segundo bolo. Y luego suero glucosado con electrolitos, pero 1,5 veces los requerimientos basales. ¿Ya? Todo esto siempre lo van a tener que evaluar por clínica. Muchas veces, si llega un paciente a la urgencia, la mamá muy preocupada, por ejemplo, fue a preguntar prontamente, ni siquiera va a llegar deshidratado y no va a ser necesario hacer una corrección. ¿Ya? El tratamiento es quirúrgico. No es una cirugía de urgencia y la realizamos una vez que el paciente esté estable. ¿Qué es lo que hacemos? Puede ser una cirugía abierta o laparoscópica. Localizamos el duodeno, abrimos la serosa y logramos que protruya la mucosa y con eso logramos pasar la obstrucción, como en esta foto. Lo mismo se puede hacer por vía laparoscópica. Entonces hacemos una incisión en la subserosa del píloro, abrimos la musculatura que estaba hipertrófica y con la protrusión de la mucosa logra pasar el contenido finalmente. Ahora pasamos a otro tema importante, la invaginación intestinal. ¿Qué es lo que pasa en la invaginación intestinal? Una porción del intestino se mete dentro de la otra, como en forma de telescopio. Lo más frecuente es que sea entre los 4 a el año de edad, entre los 4 meses al año de edad, ¿ya? Son lactantes menores y lo podemos dividir en causas primarias, o sea, no hay una causa orgánica. Lo que se describe en la literatura es que generalmente se asocia a infecciones virales, o sea, ustedes van a hacer la anamnesis y va a estar el antecedente que estuvo resfriado o que tuvo una gastroenteritis, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que hay una hipertrofia del tejido linfático que está en la pared del intestino delgado, que son las placas de Peyer, y eso lo que hace es que con el peristaltismo va empujando estos ganglios linfáticos y se termina por invaginar, ¿ya? Eso es lo más frecuente. Y las causas secundarias es que haya una causa orgánica, como se ve en esta imagen, y por el mismo mecanismo, por el peristaltismo, se termina invaginando. Hay varias clasificaciones, pero, o sea, hay varios tipos, pero lo más frecuente es que sea la iliocólica, o sea, el ilion se mete dentro del ciego, dentro del colon. Ya. ¿Cómo lo van a identificar? Es un lactante eutrófico, generalmente son pacientes sanos, que tienen antecedentes de un cuadro viral previo, gastrointestinal o respiratorio, y son cuadros que vienen en crisis, o sea, es un lactante que está bien y de repente empieza a chillar de dolor, se queja, se queja, se queja, muchas veces o flectan las piernas sobre el abdomen o las extienden, se ponen pálidos porque es un dolor terrible y de repente se pasa. Ya estas crisis pueden durar entre 20 y 30 minutos, luego se pasa, el lactante está un periodo asintomático y después la crisis vuelve, ¿ya? Cuando esto se va haciendo cada vez más frecuente, hay un punto en que la invaginación ya empieza a obstruir, y ahí empiezan los vómitos, la distensión abdominal, y cuando ya empieza a haber isquemia de la mucosa,
aparecen las deposiciones con sangre, que característicamente son en jalea de frambuesa. ¿Ya? Entonces, esto sí es muy importante. Al examen físico pueden encontrar una masa alargada, palpable en el abdomen derecho, porque, como dijimos antes, lo más frecuente son las invaginaciones iliocólicas, y se va a palpar en este sector. Y muchas veces las mamás llegan con el pañal con sangre, ¿ya? Y con eso no es necesario que hagan un tacto rectal. Pero si no está el antecedente, realizan un tacto rectal y ahí pueden incluso llegar a palpar la masa o sacar las mucosidades con sangre. Entonces, ¿cuál es la tríada de invaginación intestinal? Es un dolor abdominal cólico que es en crisis, ¿ya? El bebé se irrita, está dolorido 30 minutos, después se le pasa y está como si nada, y después le vuelve. Al examen físico una masa palpable y la rectorragia. En cuanto al estudio imaginológico, en una radiografía abdomen simple podemos ver signos de obstrucción intestinal. Si realizamos un enema varitado, lo que vamos a ver es que se contrasta el recto, se contrasta el colon, descendente, transverso, y en el nivel donde esté la invaginación se ve esta imagen de copa invertida. ¿Ya? Ahí ya el contraste no logra pasar porque el intestino está invaginado. Pero como siempre, nuestro gold standard va a ser la ecografía. En esta corte transversal podemos ver el signo de la dona, en un corte longitudinal un pseudo ring. Nos ayuda mucho también a ver la viabilidad del asa, ¿ya? O sea, la irrigación. Si tiene un Doppler positivo, está bien irrigado. Si no se ve nada, esa asa ya está sufriendo. ¿Se acuerdan que les dije que lo más frecuente es la ileocólica? Bueno, hay casos descritos en la literatura que son invaginaciones ilio-ileales, que si las comparamos con las ileocólicas, tienen un diámetro y una longitud mucho menor. Se da entre intestino delgado e intestino delgado, y generalmente a veces son simplemente hallazgos, o sea, se está estudiando un paciente por otra cosa y de repente el ecografista vio esta invaginación ileoleal, ¿ya? Simplemente hay que esperar porque la mayoría se resuelven de forma espontánea. Ahora bien, si el paciente tuviera síntomas y empezara con signología de obstrucción intestinal, ahí ya cambia el escenario. Pero si es solamente un hallazgo, solamente se espera, se observa, se repite la ecografía y se ve que haya pasado. ¿Cómo se tratan las invaginaciones intestinales? Partimos siempre como el manejo general de una obstrucción, lo que hemos conversado: régimen cero, sonda nasogástrica, vía venosa, hidratación y correcciones hidroelectrolíticas, analgesia. Y ahora hacemos la diferencia si el paciente está hemodinámicamente estable, sin signos de complicación, o sea, no tiene un abdomen agudo, no tiene signos de peritonitis, en la radiografía no se ve neumoperitoneo, podemos intentar una reducción hidrostática o neumática, con agua o con aire, o endoscópica. En cambio, si esta invaginación está complicada, o sea, el intestino está perforado, o una falla de tratamiento médico, vamos a cirugía. En estas imágenes, por ejemplo, pueden ver la invaginación y cómo con la endoscopía, porque se va insuflando aire, se logró reducir. Y este es un ejemplo ecográfico que se ve el signo de la dona que les había mostrado antes. Se empieza, por el recto se introduce una sonda donde se empieza a meter suero. Entonces ahí ven cómo está entrando el suero y cómo el asa empieza ya a desinvaginarse.
hasta que se desinvagina completamente. Si esto no resulta, ya tenemos que ir a pabellón. Muchas veces, cuando el tratamiento médico de las reducciones hidrostáticas no resulta, es porque hay algo orgánico que estaba haciendo esta como cabeza para que se introduzca un intestino sobre otro. Ahora vamos a los niños un poquito más grandes. Doctora, una pregunta. Dime. ¿Estas invaginaciones podrían tener remisión, o sea, que se vuelva a invaginar el asa intestinal? ¿Que recurra? Sí. Sí, sí. Pueden recurrir, es poco frecuente, pero siempre hay que contarle a los papás que hay riesgo de que vuelva a recurrir. Gracias. Y en ese caso, ¿qué sería? Como... Por ejemplo, si es que en un primer caso se logró una reducción hidrostática, hay varios estudios que dicen que si se vuelve a invaginar, se puede intentar nuevamente una reducción hidrostática, ¿ya? Pero hay que estar bien seguro, si es que uno tiene un buen ecografista, un radiólogo pediátrico, ellos pueden ver si es que hay una causa orgánica o no, porque en el fondo si se vuelve a imaginar uno piensa como, ¿por qué? ¿Habrá algo ahí? ¿Un pólipo? ¿Un divertículo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? Si es que a uno le queda la duda y no tiene un radiólogo experto, un radiólogo pediátrico, yo preferiría mirar, ¿ya? Preferiría hacer una laparoscopía diagnóstica, desinvaginar y ver que no haya una causa orgánica secundaria. Muchas gracias. De nada. Ahora les voy a contar de una patología que yo nunca había escuchado cuando salí de medicina, que se llama anomalías del conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico, ¿ya? A grandes rasgos, cuando se forma el intestino primitivo, es un tubo, ¿ya? Es un tubo largo. Como les contaba antes, este intestino crece, crece y en algún momento se hernia, porque ya no entra en la cavidad abdominal, y después vuelve a entrar, ¿ya? Lo importante es que el intestino medio, porque el intestino primitivo se divide en anterior, medio y posterior, el medio está conectado al saco vitelino por el conducto vitelino, ¿ya? Que es este tubito que se ve aquí. Lo normal es que el conducto vitelino involucione y desaparezca, pero cuando no desaparece, ocurren estas patologías que les voy a mostrar. ¿Qué es lo que puede pasar? Que quede completamente permeable, o sea, haya una fístula entre el intestino y el ombligo, y cuando nazca el recién nacido, tenga deposiciones por su ombligo. ¿Qué es la otra cosa que puede pasar? Que este conducto se fibrose, pero no desaparezca y quede un cordón, ¿ya? ¿Qué más? Que se ocluya hacia distal y hacia proximal, pero quede un quiste en el centro. O que desaparezca toda la parte proximal, pero quede un seno a nivel umbilical. ¿Ya? Y aquí pueden encontrar ombligos húmedos, por ejemplo. Aquí pueden encontrar ombligo húmedo, evidente cuando ya tiene deposiciones. Ombligo húmedo, también. Acá, cuando el conducto desaparece hacia distal, pero queda hacia proximal, es un divertículo de Meckel. Y la última presentación que tenemos es que se junte este cordón fibroso con esto. O sea, se fibrosa distal, pero permanece el conducto abierto hacia proximal. Entonces, un divertículo con un cordón fibroso. Vamos a hablar del divertículo de Meckel, que es lo más frecuente. Entonces, una persistencia de este conducto ónfalo-mesentérico se describe en la literatura que está más o menos en un 2% de la población. Tiene tres formas de presentarse. Una es la hemorragia,
que sea una hemorragia digestiva baja, es una hemorragia indolora, ¿ya? Eso es bien importante, o sea, los niños tienen hemorragia digestiva baja, no les duele y muchas veces incluso llega a ser anemizante, ya que requiere transfusión, pero nunca, es muy poco frecuente que tengan inestabilidad hemodinámica. Lo otro que puede pasar es que se inflame, llega a una diverticulitis de Meckel. Y esto, por lo general, ahí les tenía una imagen real, cuando se inflama, generalmente da un cuadro muy similar a las apendicitis. El diagnóstico casi nunca se hace preoperatorio, sino que nosotros tenemos la sospecha de una apendicitis, entramos a pabellón y el apéndice está normal, ¿ya? En esos casos estamos obligados a buscar otras causas y revisamos todo el intestino delgado y ahí está nuestro segundo amigo que es el divertículo de Meckel. La tercera manifestación clínica es la obstrucción, que es en el caso cuando está el divertículo de Meckel pero persiste esta banda fibrosa, puede haber una hernia interna o la patología que hablamos recién, la invaginación intestinal. El tratamiento, cuando es sintomático, siempre es quirúrgico y se saca el divertículo. Y la última edad que nos quedan, ya los preescolares, escolares y adolescentes, con la famosa apendicitis aguda. Entonces, la apendicitis es una inflamación aguda del apéndice. Es la primera causa de cirugía de urgencia en pediatría y realizar un tratamiento quirúrgico precoz, ¿ya? Porque mientras más pasa el tiempo, más riesgo de perforación hay, ¿ya? Aquí sí quiero recalcarles un poco. Yo como cirujano prefiero evaluar más guatas de más que de menos, ¿ya? Así que siempre que tengan alguna duda, mejor mándenlo al servicio de urgencia, ¿ya? Lo otro, prohibido el Viadil, ¿ya? Cualquier dolor abdominal en un niño, si ustedes no están 100% seguros que no es algo quirúrgico, no le pueden dar Viadil, porque muchas veces eso va a, se me olvidó la palabra, va a esconder la sintomatología clásica, ¿ya? Así que le pueden dejar paracetamol, ibuprofeno, pero ningún antiespasmódico, ¿ya? Si están muy lejos, no sé, en Porvenir, no están seguros si es apendicitis o no, y tienen solamente una bioambulancia para todo el turno, y no saben si les va a llegar después una penetrante torácica o algo, observar al paciente un par de horas no le va a hacer mal, ¿ya? Si ustedes tienen la duda, pueden inclusive dejarle un poco de analgesia, le pueden dejar antibiótico y reevaluarlo, ¿ya? Generalmente cuando yo tengo dudas voy reevaluando al paciente cada una hora y si el dolor va cambiando, se va haciendo más fuerte o se va localizando, ya ahí van a tener una orientación hacia dónde va. Eso. La etiología de la apendicitis puede ser una hiperplasia linfoide, un apendicolito, que eso es de posiciones duras, cuerpos extraños, incluso parásitos. La fisiopatología lo que pasa es que se obstruye el lumen apendicular con un apendicolito, un cuerpo extraño, y se sigue secretando mucosidad con la mucosa de la pared del apéndice y empieza a haber proliferación bacteriana. Ahí empieza a aumentar la presión intraluminal, se empieza a comprometer el drenaje linfático y venoso, y ahí ya empieza la isquemia, la gangrena y la perforación. Aquí para mostrarles unas imágenes. Este es un apéndice que está congestiva, está recién partiendo,
Aquí hay una flegmonosa donde se ve un poco el meso del apéndice más inflamado, un apéndice gangrenosa, que si bien no tiene una perforación evidente, ya la pared está tan podrida, por decirlo así, que hay translocación bacteriana, y perforado. Una imagen de una peritonitis, donde vemos el intestino muy inflamado, lleno de petequias y la pus. Ya, esto es otro punto importante. ¿Se acuerdan de la malrotación intestinal que hablamos hace un momento? Que lo normal que ocurre es que cuando está el feto, el intestino medio sale, después vuelve, rota y se fija en una cierta posición. Bueno, hay veces que esa rotación no se hace completa y el ciego puede estar más arriba, incluso abajo del hígado o abajo. Y eso hace que el diagnóstico de la apendicitis sea complejo porque la localización no va a ser la habitual, ¿ya? Solamente un 70% va a estar en la fosíliaca derecha, y más aún, el apéndice en la fosíliaca derecha puede estar por delante del ilion, por detrás del ilion, hacia la pelvis o por detrás del ciego, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es clínico, pero esto se da más o menos en un 60% de los casos, ¿ya? Cuando tenemos un paciente que empieza con dolor periumbilical, que es persistente y es progresivo, y se migra y se localiza en fosa ilíaca derecha, ya tenemos un índice de sospecha muy alto. Si a este dolor migratorio le sumamos compromiso de estado general, anorexia, fiebre baja, náuseas y vómitos, ya tenemos muchas más probabilidades que sea una apendicitis. Ya generalmente lo que pasa es que en conjunto aparece la anorexia y el dolor abdominal. Y es un dolor abdominal vago. Ahí es lo difícil porque los niños pequeños muchas veces piensan que es un dolor porque tienen hambre. Pero lo importante, en los libros se describe que el dolor es constante, ¿ya? Pero en realidad el dolor igual puede ser cólico. Lo que marca la diferencia es que es un dolor que cuando parte, cada vez es peor, ¿ya? O sea, el niño comenzó con dolor, se quejaba un poco, pero a las 4 horas está con más dolor y a las 6 horas está peor, y eso sí es muy importante, es un dolor que es progresivo, ¿ya? Por lo general, cuando la apendicitis parte es una fiebre que llega hasta 38, es una fiebre baja, ¿ya? Si es que un niño llega con un dolor abdominal que está partiendo y tiene 40 grados de fiebre, probablemente no sea una apendicitis. Si es que lleva pocos días poco tiempo de evolución. Ya cuando tienen fiebre alta es cuando pasó a peritonitis. Y va a ser un niño que va a llevar 2 días de dolor abdominal. Lo que pasa frecuentemente, y por eso se los quiero recalcar harto, generalmente pasa en que son pacientes que han consultado muchas veces, que les han dejado Vidadil, ya llevan 2 o 3 días y ahí llegan con fiebre y con peritonitis, ¿ya? ¿Qué más? Los vómitos generalmente comienzan un par de horas después. Entonces la evolución es, empieza el dolor abdominal junto con la anorexia, después pueden empezar un poquito de náusea, pueden vomitar unas 2 veces, 3 veces, pero tampoco es tanto como en una gastroenteritis, por ejemplo. Y la diarrea también. Esto es por contigüidad. El apéndice se apoya en el ilion, o si está en la pelvis, incluso está al lado del recto. Y eso causa una diarrea, pero una diarrea escasa, ¿ya? Es más como mucosidad o diarrea, pero de baja cuantía. Y los síntomas urinarios también pueden tener porque el uréter también está cerca de esa zona y también se puede irritar, ¿ya? Esto se los había dicho al principio y se los vuelvo a decir.
El examen físico desde la faringe, las amígdalas, lo auscultan por delante y por atrás, porque muchas neumonías basales también dan dolor abdominal. Y el examen físico de un niño es muy distinto al de un adulto. Ya ustedes no pueden llegar, viene por dolor abdominal, a hacer Bloomberg, ahí ya pierden toda la confianza de su paciente. Tienen que llegar, entretenerlo, preguntarle cuántos hermanos tiene, si tiene mascotas, que cómo se llama su familia, y en eso que el niñito está con la atención con ustedes, empiezan a tocarle la guatita desde la parte que no le duele a donde le duele. ¿Ya? Entonces parten despacio, palpando de a poquito, y cuando lleguen a la zona, si es que el niño está conversando con ustedes y les saca la mano o pone cara de dolor, ahí está. De hecho, generalmente con los niños, yo por lo menos, no hago tanto el Bloomberg, ¿ya? Porque es muy inespecífico y muy brusco además. Lo que hago yo es ir palpando, no sé si se ve mi mano. A ver. Acá. Este es el abdomen, voy palpando despacito, despacito, hasta que voy a llegar al peritoneo, y cuando hay una peritonitis, es como ocurre una contracción, ¿ya? Eso es la resistencia muscular. Entonces, mientras voy distrayendo al niño, voy hundiendo los dedos muy lentamente. Y nunca se olviden de hacer un examen inguinoescrotal, porque también hay síndromes escrotales. Muchas veces hay adolescentes que son tan pudorosos que no le cuentan a la mamá que le duele el testículo. O al revés, les duele el abdomen, pero realmente el problema está acá en el escroto. Y con los niños más chicos también puede ser una hernia atascada, ¿ya? Así que este es el pilar fundamental. Lo examinan desde la garganta hasta la región inguinoescrotal, completo. Bueno, al examen físico pueden tener sensibilidad en fosa ilíaca derecha, como yo les explicaba. En realidad los signos de irritación peritoneal, el Bloomberg yo no lo ocupo tanto, pero está muy descrito. Con un adolescente sí ya les puede servir cuando tienen un panículo adiposo importante, pero con los niños pequeños la verdad es simplemente con la palpación y sentir esta contracción basta. El signo de Ropsing es cuando palpan la fosa ilíaca izquierda y le duele después la fosa ilíaca derecha. El signo del obturador es con flexión de la cadera y rotación interna, y eso causa dolor también en fosa ilíaca derecha. Y el signo del psoas, ustedes le piden al paciente que levante la pierna y ustedes oponen resistencia, y si les duele, puede estar el apéndice retrocecal, o sea, está escondido por atrás del ciego y apoyado en el músculo del psoas, y eso le genera dolor. Al contraer el psoas, le duele el apéndice. Cuando el niño ya está con un dolor intenso, le duele toda la guata y tiene resistencia muscular ya difusa, está taquicárdico con fiebre alta, ya estamos frente a una probable apéndice perforada. Lo otro que sirve es ver cuando el paciente vaya caminando a donde ustedes lo van a examinar. Muchas veces cuando el apéndice está partiendo, claudican porque les duele. Así que están caminando más lento, claudican un poquito, como que les cuesta subirse incluso a la camilla porque les duele, y todas esas cosas también los tienen que hacer abrir los ojos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, en un hemograma vamos a ver leucocitosis, generalmente con desviación izquierda, que va desde 12.000 a 20.000. Cuando ya tenemos más de 20.000, ya pensamos en una peritonitis. Cuando está muy grave, inclusive puede tener leucopenia. La PCR puede estar elevada,
Y en algunos casos también podemos tener leucocituria por irritación del uréter, ¿ya? Pero no vamos a tener un examen de orina de infección urinaria, sin nitrito ni bacterias. La escala de Alvarado es algo que les puede ayudar mucho a ustedes, porque en el fondo nosotros hacemos esto, pero en la cabeza. Ya vamos como juntando todas las cosas positivas, negativas, y ahí, junto con el examen físico y todo, nos vamos a un diagnóstico. Pero esta tabla les puede ser de mucha ayuda, porque van sumando una puntuación, si el dolor es migra, si tiene anorexia, si tiene náusea, si está localizado en el cuadrante inferior derecho, si tiene Bloomberg, la temperatura, leucocitosis y desviación izquierda, y según eso, ven, si es de 1 a 4 puntos, baja probabilidad. Si va entre 5 o 6, intermedia, así que mejor que lo evalúen cirujano o le piden una eco. Ya si tiene que ser a 10 puntos, alta probabilidad. ¿Ya? Entonces en el fondo sería como sospecha, y ya este probablemente sería el que nosotros operamos ni siquiera con imagen. ¿Ya? En cuanto al estudio, entonces, en realidad se pide cuando hay dudas, ¿ya? Pero aquí igual me gustaría como hacer una diferencia. Por lo general en las clínicas no hay ningún niño que no se opere sin una ecografía, ¿ya? Siempre que se pueda, es bueno tener igual el respaldo, porque nos puede decir si está perforado, si no está perforado, dónde está, y todo eso también ayuda a la planificación de la cirugía. En la radiografía puede ser una radiografía que esté normal, pueden haber hallazgos inespecíficos. Por ejemplo, en esta radiografía, ¿hay algo que les llame la atención? Quiero que se fijen, lo normal en una radiografía es que el aire esté distribuido homogéneamente en todo el abdomen. Y acá se ve que el aire está como al lado izquierdo, ¿ya? O sea, hay algo a este lado que está provocando que aquí haya un hílido, ¿ya? Que esas asas no se estén moviendo bien y el intestino se ve aireado, pero está aquí como todo corrido hacia el lado izquierdo. Otra cosa que les puede ayudar es ver el coprolito, ¿ya? Muy poco frecuente, solamente un 10% de las radiografías se pueden ver. La ecografía en los niños es el gold standard, ¿ya? Va a ser un apéndice que va a estar inflamado, engrosado, más de 6 milímetros de su diámetro, le va a doler, va a estar hiperémico, va a tener cambios inflamatorios alrededor, y el ecografista puede llegar a ver el coprolito o líquido libre. El TAC, nosotros lo tenemos reservado para pacientes obesos, porque la grasa le cuesta mucho al radiólogo lograr encontrar el apéndice, o los pacientes que estén con mucho meteorismo también, porque todo ese aire dificulta al radiólogo de visualizar el apéndice. O pacientes que tengan un dolor abdominal, se hizo una eco, el radiólogo no encontró el apéndice y sigue con dolor y ustedes no saben qué está pasando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos el apendicolito, y ahí se ve claramente el apéndice engrosado. El tratamiento siempre es quirúrgico, puede ser abierto o laparoscópico. Se hospitaliza, se deja en régimen cero, con hidratación endovenosa. Nosotros siempre empezamos con metronidazol amicacina. Los adultos generalmente empiezan con cefalosporina, pero nosotros andamos súper bien y preferimos dejar las cefalosporinas ya como para una segunda escala, ¿ya? Y analgesia. ¿Alguna pregunta de apendicitis? Es algo que les va a tocar harto. Profe, ¿cuáles serían las dosis de metro con amica?
De metronidazol son 10 miligramos por kilo cada 8 horas, y la micacina son 15 miligramos por kilo al día. ¿Y por cuánto tiempo tendremos que dejar el antibiótico? Lo dejan hasta que entra a pabellón, porque nosotros, según lo que encontremos, vemos si necesita seguir con antibióticos o no. Pero es bueno que lo inicien, porque así también ayuda como a contener un poco la inflamación, la infección, y llega con el antibiótico preoperatorio, que también nos ayuda a disminuir los riesgos de infección de herida operatoria, ¿ya? Ah, ya. ¿Y la analgesia igual será con paracetamol de 15 miligramos? Lo que ustedes quieran, ibuprofeno, ketoprofeno, Gracias. de nada. El metronidazol son 10 miligramos por kilo cada 8 horas, pero eso es dosis, ¿ya? Y la micacina se da una sola vez al día. Ya, creo que esto es lo último, que son las bridas postoperatorias, ¿ya? La formación de estas adherencias son una respuesta fisiológica normal de la reparación del peritoneo. Entonces, cualquier cirugía abdominal, cualquiera, puede generar bridas postoperatorias, y eso puede provocar una obstrucción intestinal parcial o completa, que son estas que se ven acá. Yo siempre le digo a los pacientes que son como telarañas, algo así. Los factores determinantes es, por ejemplo, si el paciente tuvo una peritonitis, se operó abierto y se manipularon mucho las asas, eso genera mucha inflamación y hay más probabilidades de que se genere estas adherencias. Por lo general son bridas únicas, la mayoría ocurre dentro de los primeros 2 años desde que se operó el paciente, pero actualmente, como la mayoría de las cosas las estamos haciendo laparoscópicas, han disminuido bastante, ¿ya? Disminuyó desde un 3% a un 0,5% en pacientes que se operaron vía laparoscópica. Eso sería todo. Acá me acordé de un detalle. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que llega al servicio de urgencia con vómitos biliosos, está distendido y está constipado o no está eliminando nada por el ano, ya, van a pensar en una obstrucción intestinal. Al hacerle la anamnesis, si ustedes le preguntan si se ha operado antes y tiene el antecedente de que se operó de lo que sea, puede ser de una estenosis hipertrófica del píloro, de una hernia inguinal que se operó laparoscópica, de una apendicitis, lo que quieran, pueden pensar en bridas, ¿ya? Pero cuando no tiene ningún antecedente, nunca se ha operado, probablemente pueda ser una invaginación intestinal, ¿ya? Que esté provocando la obstrucción. O un Meckel que tenga este cordón fibroso y está haciendo una hernia interna, porque esas son causas congénitas en el fondo, o sea, no tienen ninguna causa previa, pero se provoca la obstrucción intestinal. ¿Alguna pregunta? Pregunten, aprovechen de preguntar todo. ¿Ustedes ya hicieron cirugía, o sea, pasaron por el ramo de cirugía adulto? Sí. Sí. Sí, tuvimos cirugía, pero no hemos tenido nada, digamos así como cosas prácticas, como ver pacientes de cirugía. Tuvimos como una semana en semiología y después por la pandemia nada más. Ya, Nunca entramos a pabellón, básicamente. ya. Pero ven que las patologías son muy distintas, o sea,
las causas de obstrucción intestinal, generalmente ellos tienen más neoplasia, son patologías muy distintas. Sí, pero por lo menos pasamos como varias de las patologías que también nos nombró acá, entonces es como más recordar ahora. Ah, qué bueno. Eso algunas de las cosas que vimos hoy día nunca las habían escuchado o las conocían todas. Yo creo que se las pasamos todas. Y Así menos que la que mencionaba usted, que igual no recuerdo bien, que incluso usted dijo que no la había visto en... Ah, el la- conducto onfalomesentérico. esa sí es la única nueva. Hoy me acordé de algo más que me gustaría, quizás lo vieron con Mariela ayer, pero cuando les llegue un niño con un aumento de volumen inguinal, ¿ya? Ustedes pueden decir, ah, ya es una hernia atascada, ¿cierto? Siempre, siempre, pálpenle los testículos primero, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque me quedó muy grabado el año pasado que llegó a la urgencia una guagüita que me dijeron que tenía una hernia atascada, yo la fui a ver, y la persona que lo había visto antes eh, pensó que era una hernia, la intentó reducir y era una criptorquidia. Entonces, eso es un gran problema porque el testículo casi se pierde por algo que no había que hacer, ¿ya? Así que quiero que les quede bien grabado eso, que cuando tengan un aumento de volumen inguinal, toquen los testículos, ¿ya? Eso, Gracias, profe. de nada. Doctora, Dime. para aclarar sobre cuando hospitalizamos a alguien, le dejamos la analgesia, antibióticos si es necesario. La hidratación se la da, usted recomienda hacerla como con el basal, calculándolo según las necesidades basales y Sí, sí. Mira, en realidad, cuando estés en el hospital, generalmente nos van a llamar a nosotros como para ir a evaluar el paciente, ¿ya? Si nos ponemos en el caso hipotético que ustedes están en un pueblo y tienen que trasladar el paciente, ahí va a depender de la estabilidad, de cómo esté, ¿ya? Si está estable, si tú encuentras que el niño está como el niñito de esta foto, por ejemplo, que se ve súper bien, quizás ni siquiera vas a tener que trasladarlo como pasándole un suero ni nada por el estilo, ¿ya? Si tú lo examinas y está deshidratado, claro, pásale un volumen basal, ¿ya? Una hidratación basal. Al final en medicina siempre tenemos como una especie de recetas de cocina, pero todo va a depender de paciente a paciente, ¿ya? Doctora, Dime, y en el caso del lactante, ¿cómo podemos sacar la radiografía de pie? es que al lactante, por ejemplo, también le pueden tomar como a los recién nacidos. Si que es un lactante muy pequeño, le pueden tomar una, ¿se acuerdan la que les mostré? Sí, como la Porque vertical. la vertical sería como, entre comillas, la de pie, y después la lateral sería la de cúbito con rayo horizontal. Yo he visto que a veces utilizan meten al niño como en un tubo plástico con las manos hacia arriba y le sacan la radiografía también, Sí, a para que veces se sí, quede pero quieto. claro, cuando el paciente coopera, sí, está más abajo. Acá.
Esa sería como la frontal y la lateral. Ah, ya, pero se le toma al niño acostado entonces. Acostado, claro. Imagínense que muchas veces el niño igual está con dolor, ni siquiera quiere caminar, entonces ahí hay que ingeniarse. Ya, gracias. De nada. Pero si el paciente es más grande, coopera, ahí de pie y lateral. Oigan, yo ni siquiera me presenté y partí la clase al tiro. Yo soy la doctora Espinosa. Soy valdiviana. Hice la especialidad de cirugía pediátrica en la Universidad de Chile, en el Hospital Calvo Maquena, que está en Santiago, y estoy devolviendo mi pago a Canarias. Eso, si no les queda ninguna duda, estamos listos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por todo, doctora.